Tema número 7. Buenas nuevas para las mujeres, parte 2. Releyendo la Biblia. Estos nuevos conceptos que hemos ido aprendiendo y que nos confrontan como mujeres han sido llamados teorías mujeristas y nos obligan a releer la Biblia desde la perspectiva de la mujer porque fue escrita únicamente desde la perspectiva del hombre. Aunque hay un solo autor de la Biblia que es Dios, los escritores han sido muy posiblemente siempre hombres y por eso se ha omitido el punto de vista de la mujer. Por lo que al hacer esta relectura, esto nos traerá mucha luz y nos ayudará a ampliar nuestra perspectiva y a interpretar correctamente la Biblia. Al leer cualquier pasaje bíblico o una historia, debemos formularnos estos cuestionamientos importantes. Primero, ¿quién ha escrito la historia o qué voz es la que relata la historia? Segundo, ¿quién falta o cuál es la voz que falta en la historia? ¿Qué voces no estamos escuchando en la historia? Tercero, ¿qué falta en el texto? ¿Qué se ha omitido en el texto? Cuarto, ¿cuál es el contexto, el ambiente social, cultural, histórico? Quinto, precisamos diferenciar el tipo de pasaje que estamos leyendo. Eso es muy importante. Un pasaje descriptivo solo describe alguna situación. Un pasaje normativo consta de normas, órdenes o reglamentos que buscan asegurar la regulación del comportamiento del lector. Y un pasaje instructivo conforma una serie de enseñanzas que pretenden guiar al receptor en la realización de una determinada tarea paso a paso. Y un pasaje atemporal que reflejan principios que son válidos para todos en todas las épocas. Los mandatos de Jesús tienen peso y autoridad sobre todos nosotros. Los mandatos son para todos, son neutrales y distinción de género. Por ejemplo, id y haced discípulos, que está en Mateo 28:19. Toma tu cruz y sígueme, Mateo 16:24. Estos son pasajes normativos, lo cual significa que deben ser obedecidos. Es decir, no todos los pasajes bíblicos que leamos son obligatorios. Unos simplemente son descriptivos y es vital reconocer la diferencia. Imaginémonos a la mujer como personaje central de la historia y tratemos de recontar su relato, con sus sentimientos, su perspectiva, sus retos, etc. Tratemos de ponernos en el lugar de las mujeres, preguntándonos qué pensaban ellas, qué estaban haciendo. Y hazte estas preguntas. ¿Cómo procesas el pasaje? ¿El pasaje te crea inquietud o te crea sospecha? Es decir, ¿te sientes inquieta con lo que lees o bien el pasaje te trae paz? Es muy importante reconocer estas diferencias entre la sospecha y la paz o shalom. Es importante reconocer esto porque si es de Jesús nos traerá paz, de lo contrario nos inquietará. Para procesar el pasaje, entonces, debemos considerarlo siempre a la luz de la vida de nuestro Señor Jesús, a través de sus palabras, de sus preferencias, sus opiniones, sus compromisos, a la luz de la vida que Jesús modeló para nosotras y hacernos estas preguntas. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Con quién estaría Jesús? Y por último, es importante buscar la armonía. La palabra de Dios es perfecta y no se contradice a sí misma. Ningún pasaje bíblico se contradice con otro, por lo que debemos siempre atender al espíritu de la palabra de Dios y buscar la armonía entre los pasajes. Hablemos de dos pasajes controversiales. Existen ciertos pasajes en la Biblia y hablaremos de dos específicamente que se han utilizado para desacreditar a las mujeres como líderes de los hombres y como pastoras y predicadoras. Estos pasajes se han leído de una manera literal y superficial. También se han leído aislados y se han interpretado fuera de contexto. Tampoco han sido interpretados buscando la armonía de la Biblia en su conjunto, que como ya vimos, nunca se contradice entre sí. Esto desafortunadamente para nosotras las mujeres ha dado lugar a manipulación y en nombre de la palabra de Dios se ha justificado la opresión y muchos abusos en contra de las mujeres. Estudiaremos cada uno de esos pasajes controversiales. Primero vamos a 1 Corintios 11:3 y a Efesios 5:23. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:3. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Eso dice Efesios 5:23. Estos dos pasajes vemos que la palabra problemática es la palabra cabeza, pues a primera vista denota un sentido de autoridad sobre. Pero si vamos al idioma original griego en el que fue escrito, el autor de este pasaje, que es Pablo, no utiliza la palabra arcón, que significa autoridad sobre, sino que utiliza la palabra kefale, que significa fuente u origen. Esta interpretación juega en armonía con el resto de la Biblia, pues veremos claramente que en la Trinidad Divina,
Padre, Hijo y Espíritu Santo hay completa igualdad, pues son uno solo. Cristo no viene a ser inferior a Dios Padre. Al interpretar la palabra kefale, fuente u origen, en esos dos versículos, vemos como Dios es fuente u origen de Cristo. No hay ningún nivel de inferioridad y que Cristo es la fuente u origen de la iglesia. De igual manera, podemos afirmar que el varón, Adán, es cabeza de la mujer, no como autoridad sobre, sino como fuente de vida o dador de vida de la mujer, Eva. Segunda, 1 Corintios 14, versículos 34-35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estas son palabras de Pablo. Si leemos todos los libros que el apóstol de Pablo ha escrito, veremos que él siempre alentó el liderazgo de la mujer. Si comparamos este versículo a la luz del resto de sus escritos, Pablo no solo reconocía, sino que aprobaba que las mujeres profetizaran y oraran en voz alta en la iglesia. Si él alentaba a esto, entonces, ¿cómo iba a decir que los esposos silenciaran a sus mujeres? Este pasaje no viene a ser una contradicción a ello. Aquí es necesario estudiar el contexto en que se dijo esto. Y de acuerdo con el contexto histórico del pasaje, en las reuniones congregacionales iniciales, las mujeres aprovechaban la oportunidad para platicar y socializar, como lo hacemos las mujeres en general. Y esto traía confusión e interrupciones en las reuniones de las iglesias. Entonces, refiriéndose a ese momento, Pablo dice esto. Pero sus palabras en este versículo se referían solo a ese momento, no a la extensión distorsionada con la que se ha tomado este versículo y se ha aplicado en contra de las mujeres. Sin excepción, la Biblia tiene que leerse en su conjunto, pues la Biblia no se contradice. Además, siempre se debe atender al contexto histórico. Lo que sabemos de las mujeres en el siglo I es que nunca se les daba la oportunidad de liderar. Carecían de educación y tenían poca o ninguna experiencia hablando en reuniones públicas, pero en la iglesia inicial encontraron la libertad que no habían tenido antes. Las instrucciones del apóstol fueron esenciales para hacer esto posible. Pablo generó un ambiente para que las mujeres se educaran y las animó a hacer preguntas y a liderar. En sus cartas siempre reconoció a cierto número de mujeres compañeras en la proclamación del Evangelio. La vemos en 1 Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprende con tranquilidad, con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado sino la mujer. Al ser engañada incurrió en transgresión. En este pasaje también debemos estudiar el contexto histórico en el cual habían falsos maestros de la doctrina y estaban engañando a las mujeres que estaban creyendo estas falsas doctrinas. Entonces se les llama a estar quietas y a aprender las prácticas y doctrinas correctas de los maestros correctos para que no fueran engañadas, pues solo de esta manera podían las mujeres estar preparadas para ser líderes y maestras de la iglesia. ¿Ves esto? Ahora veamos, ¿qué sucede al negarle a una mujer su ministerio, liderazgo o llamado? Los que le niegan esto olvidan que las mujeres son creadas a la imagen de Dios y que son capaces de tomar sus propias decisiones. Los que les niegan esto olvidan que las mujeres han sido salvadas por Jesús para vivir una vida en abundancia, no vidas limitadas ni controladas por sistemas patriarcales. Los que niegan esto olvidan también que el mismo Jesús llamó e invitó a las mujeres a participar con él en su ministerio de establecer el reino de Dios en la tierra. Quien niega a una mujer su ministerio olvida que Jesús incluyó mujeres en las labores de la Gran Comisión, haciendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Quien niega a una mujer su ministerio olvida que las mujeres han recibido dones individuales del Espíritu Santo y que esos dones se han dado de acuerdo con el plan de Dios y por voluntad del Espíritu Santo y no de acuerdo con el género. Quien niega a una mujer su ministerio se olvida que las mujeres están incluidas en el sacerdocio universal para todos los cristianos que Jesús estableció con su sacrificio. De la misma manera que la salvación es personal, discernir el propósito de Dios para la vida de cada uno es una decisión también personal. ¿Qué te llevas hoy? Recuerda que hay buenas nuevas para ti, mujer. Así como Dios llamó a las mujeres en su ministerio y siguieron el llamado divino, ahora te llama a ti por nombre, para un ministerio, para un liderazgo, para evangelizar y expandir el reino.
Tú tienes dones y talentos y una voz. Usa todo lo que Dios te ha dado. Él nos ha traído no solo la salvación, sino más buenas nuevas para nosotras las mujeres. Y a ti te invita particularmente a participar en su obra. ¿Cuál es ese llamado a seguir y esa decisión a tomar? Reflexiona cuál es ese llamado personal que Dios te ha dado. Y ora a Dios para que quite los impedimentos, obstáculos, manipulaciones y puedas cumplir ese llamado. Levántate, mujer, que tú puedes.